Eh, reflexionando, Soja nos habla de este término de cinecismo y aquí hacíamos la reflexión de estas primeras ciudades griegas que se fueron aglomerando unas a otras con lógica, ¿no? Esto no es un poco arbitrario, sino nos hace referencia también a estas ciudades que están configurando redes hoy en día, estas ciudades globales. Entonces, en este sentido, la palabra oikos tiene dos componentes importantes, que es esta perspectiva de la economía, en donde esta economía hace que exista una organización y administración en un espacio común o este hábitat compartido. Y desde la perspectiva de la ecología es el modo en que una variedad de organismos vivos viven juntos en espacios de un medio ambiente compartido. Y el ser humano como parte de, de estos organismos vivos. Entonces, así el cinecismo nos indica estas interdependencias que las ciudades tienen en cuanto a lo económico y también a lo ecológico, y estas sinergias o estas relaciones creativas, así también como destructivas, que surgen del agrupamiento intencionado y de la cohabitación colectiva de la gente en el espacio. Es decir, esas lógicas de cómo unos asentamientos se ubican unos junto a otros no es arbitrario, no es por un proceso natural, sino que más bien son intencionadas y se basan en lógicas de complementariedad. Entonces aquí vemos los dos conceptos importantes del cinecismo y la aglomeración. Entonces el cinecismo, pensarlo como esa fuerza activa, esa fuerza motriz que hace que se generen estas redes regionales de asentamientos con nodos o con núcleos importantes que se organizan de modo jerárquico. Entonces ahí vemos escalas, ¿no es cierto? Estas ciudades globales hoy en día que tienen estas escalas de acuerdo a su importancia en el contexto geopolítico y que son capaces de generar innovación, crecimiento y desarrollo social, así también como un desarrollo individual, desde el interior de su dominio territorial definido. Entonces aquí nuevamente la reflexión, ¿no? Miren, y por eso les había puesto esta otra imagen como para contrastar estas ciudades de hace muchos miles de años que ya tenían estas lógicas de, de esta formación de redes. Entonces ahí la reflexión, ¿no? ¿Desde cuándo hablar de ciudades? Hablar de ciudades cuando cumplimos con estas características de formar estas interdependencias, estas relaciones y este mapa como un poco viendo el contexto actual. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la ciudad en el capitalismo, a introducir un poco en la visión a nuestras ciudades actuales. Entonces, como habíamos reflexionado ya un poco, estas ciudades surgen en lo que Castells nos dice, nos plantea como esta tercera revolución, que es la revolución de las metrópolis, ¿no? Entonces aquí lo que empieza a generarse es una relación simbiótica entre el proceso de urbanización e industrialización, pero lo importante y la reflexión es que ya se realiza a gran escala. ¿Gracias a qué? Gracias a este capitalismo industrial que ya se está posicionando como un modo de producción, pero un modo de producción importante y con una particularidad que ya es urbana. Entonces, las ciudades en este sentido, ¿no es cierto?, con este proceso de urbanización muy
también ya muy con una predominancia en las lógicas económicas, se incorporan también jerarquías y se van configurando también estos sistemas de ciudades regionales con nodos especializados. Ya, entonces, ¿qué fenómenos importantes configuraron estas ciudades? Uno, como sabemos, son las migraciones, ¿no es cierto? Porque el desarrollo de este capitalismo tuvo como un principio básico producir más al menor costo. Entonces ahí esta lógica, ¿no? Más producción a menor costo necesitaba una mano de obra, pero una mano de obra con ciertas características. Entonces, para esto lo que se necesitó es concentrar el gran número de personas en las ciudades y se crearon las condiciones para eso. Ya, entonces cosas importantes, puntuales, aspectos que caracterizan a esta urbanización capitalista, ¿no es cierto? Una es la aglomeración de personas e infraestructuras, la otra es el crecimiento de las ciudades, pero un crecimiento particular, ¿no es cierto? Un crecimiento con estas lógicas capitalistas. Por otro lado, el poder político retorna a las ciudades, nos hace como referencia un poco a la ciudad política. Se configuran ya estos estados, naciones, pero que dentro del contexto geopolítico tienen jerarquías, ¿no es cierto? Entonces, la importancia ya de estas ciudades capitales como el lugar del poder centralizado. También la urbanización capitalista hace que estas ciudades sean el centro de la vida social, cultural y política. Y otra cosa importante también es que estas ciudades acumulan riqueza, conocimiento, técnicas, también acumulan capital cultural que se ve reflejado en obras de arte, en procesos y en representaciones culturales para esta nueva clase de la burguesía. Entonces la reflexión es cómo todos estos puntos que caracterizan a la urbanización capitalista fueron configurando socioespacialmente las ciudades. Y entonces acá tenemos ya los modelos de organización de estas ciudades, de estas metrópolis, ¿no es cierto? Y estos modelos se fueron estableciendo con la lógica, ¿no? Primero, de la actividad principal, que es la industria, y del aparecimiento y también esta división ya importante entre lo urbano y lo rural, por un lado, y también esta dicotomía entre la burguesía y la clase trabajadora. Entonces aquí algunos autores proponen algunos modelos que permitan que el modo de producción capitalista se reproduzca en las ciudades. Entonces tenemos, por ejemplo, el modelo concéntrico de Tunen y Burgess, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo la localización central está para los centros de actividad, luego se va ubicando la industria. Obviamente la industria necesita que su mano de obra esté cerca, entonces alrededor de la industria se van generando estos barrios de clases populares y más alejados de la contaminación, del caos de estas actividades que complementan a la industria y obviamente a los barrios de clases populares se encuentran en los barrios de las clases medias. Entonces aquí vemos claramente cómo la actividad principal, que es la industria, y las clases sociales configuran la ciudad industrial o las primeras metrópolis. Otro modelo, el modelo sectorial de Hoyt, entonces aquí también podemos ver muy marcadamente dónde se localizan estos barrios de clases burguesas, ¿no es cierto?, como hacia las periferias, la industria pesada y el centro de negocios. Y el modelo igual polinuclear de Harris y Hillman también nos indica, ¿no?,
cómo se concentran estas zonas de residencia suburbana, los polígonos industriales y las zonas de migración. Entonces aquí la reflexión, ¿no es cierto? Los barrios de clases medias y clases burguesas, ¿en dónde se localizan? En los diferentes modelos, en los números 3 y barrios de clases medias 3 y 5, ¿no es cierto? Y los barrios de las clases populares, que son el 3, clases populares y la industria, el 2 y el 3. Hay una relación directa, ¿no es cierto? Entonces estas son algunos de los modelos de organización urbana que se generaron en torno a estas primeras metrópolis, eh, sobre todo en el contexto europeo y norteamericano. Ya, entonces la ciudad capitalista es una ciudad configurada para promover la acumulación del capital. Entonces, estas ciudades tienen una aglomeración y concentración de que principalmente de la mano de obra, obviamente de las infraestructuras que permitan que se genere la actividad principal, que son las fábricas, equipamientos obviamente que habiliten el funcionamiento de estos grandes complejos fabriles como son electricidad, agua, vías, etc. También concentran población y bienes de consumo colectivo. Por esto la ciudad contemporánea aparece ante nuestros ojos como una ciudad, y ustedes han escuchado, ¿no? Cuando decimos, ¿qué son nuestras ciudades? Entonces se nos viene a la mente y la reflexión y el debate de los autores actuales como Saskia Sassen, entre otros, Hardy, entre otros, nos hacen la reflexión de ciudades confusas, con aglomeración de objetos, calles, personas, edificios, avenidas, casas, monumentos y grandes equipamientos. Pero es una ciudad confusa, ¿no es cierto? Porque ha rebasado ya los límites en poco tiempo de las ciudades que le preceden. Y aquí vemos, en cambio, algunos modelos de la configuración de la ciudad capitalista. Y pues estas ciudades están fundadas sobre los mecanismos del mercado. Su origen está en las transacciones inmobiliarias, los fraccionamientos, las lotizaciones, la especulación y la desigualdad. Entonces, nuevamente, ¿no? Cómo la actividad va marcando cómo se configura en la ciudad. La ciudad capitalista, su objetivo es la acumulación del capital. Entonces, por esta razón, tiene lógicas del mercado en cuanto a transacciones inmobiliarias, a fraccionamientos, a lotizaciones, especulación, y todo esto genera desigualdad. Ya, entonces aquí introduciendo un poco de conceptos de economía urbana en la ciudad capitalista, la podemos pensar desde la lógica del capital. Y este capital genera unas lógicas de necesidad y oportunidad que transforman el territorio. Entonces, ¿qué pasa con el capital dentro del territorio? El capital requiere liberarse cada cierto tiempo. La inversión que fue beneficiosa en un determinado tiempo puede ser una traba para la siguiente acumulación. Entonces, el capitalismo funciona a través de la destrucción creativa, y este concepto interesante e importante de la destrucción creativa lo desarrolla Hardy. También nos dice que la expansión de la ciudad impulsa el despilfarro. Entonces, ¿cómo se ve reflejado este despilfarro en las transformaciones territoriales? Pues como hay un excedente, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con ese excedente? Tiende al despilfarro en el sentido de que se habilitan nuevos suelos, se incentiva la movilidad, pero esta habitabilidad o el hecho de habilitar nuevos suelos y de incentivar la movilidad no tiene un fundamento técnico, sino más que cómo el capital utiliza o gestiona su excedente a través del despilfarro. O sea, no hay un motivo de planificación para
habilitar nuevos suelos. Y obviamente esto se rige más bien por la lógica de la especulación, del monopolio de los suelos. ¿Y esto qué genera, no es cierto? Cuando se habilitan nuevos suelos y sobre todo, obviamente, agrícolas, hay un aumento excesivo y sin ninguna razón lógica de la renta urbana y la plusvalía del suelo. Fenómenos que devienen en la poca accesibilidad al suelo y al obligar a la población a adquirir bienes cada vez más costosos. Esto nos reflexiona Camañi y estos fenómenos de especulación y de monopolio y de habilitar nuevos suelos los vemos claramente nosotros aquí en la ciudad de Quito cuando se empezó a habilitar estos suelos en los valles, ¿verdad? Sobre todo en Tumbaco y en los Chillos, ahora ya hacia otros sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tababela, donde está el nuevo aeropuerto, sin que la ciudad esté consolidada, sin que la mancha urbana de Quito se haya consolidado, entonces no responden a estas lógicas de una planificación. Pues estas son características importantes de cómo el capital configura nuestras ciudades capitalistas. Entonces el capital, por lo tanto, tiene que devaluar gran parte del capital fijo para construir un paisaje totalmente nuevo. ¿Y bajo qué principios se desarrolla esta ciudad capitalista, no es cierto? ¿Y bajo qué principios se desarrolla esta nueva ciudad? Hoy hablamos de las cosmetrópolis, de las cosmópolis, de las exópolis, y todas estas tienen características importantes que se configuran como estas ciudades fractales y van formando este archipiélago carcelario del que nos habla Soja en su obra, en su análisis en las postmetrópolis, sobre estudios de las ciudades y las regiones. Ya. Listo, chicos, entonces hemos hablado un poco sobre cómo se han ido transformando históricamente las ciudades. Ahora yo les voy a invitar a hacer una actividad, nos vamos a desconectar, nos volvemos a conectar a las 11 de la mañana. Nosotros con la profesora Grace les habíamos compartido un enlace en Teams, perdón, en Drive. Yo hoy les actualicé ese enlace y ustedes tienen un documento que pienso que sería importante que lo lean para que puedan un poco refrescar un poco conceptos que son más técnicos sobre esta primera parte del crecimiento urbano de las ciudades. Sí están viendo, ¿verdad? El PDF. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el PDF? Bien. Ya. Listo, entonces este es un libro de Las formas de crecimiento urbano de Manuel Sola Morales y vamos, como les digo en esta hora, vamos a leer por favor bueno, yo les invito a que lo revisen todo porque pienso que les va a servir mucho para su examen competitivo. Vamos a leer este tema de las formas de crecimiento urbano. Aquí el autor nos va a refrescar un poco sobre la relación entre morfología y localización, las formas de crecimiento urbano, las tipologías que describen este fenómeno de crecimiento, las tipologías que estructuran el crecimiento urbano, la estructura espacial del crecimiento urbano 1 y 2,
en cuanto a las relaciones entre los usos de suelo y la accesibilidad. Entonces, dos cosas importantes cuando hablamos de crecimiento urbano, los usos de suelo y las relaciones de accesibilidad. Entonces, por favor, van a leer, yo quiero que hagan apuntes o reflexiones, si quieren mostrar algún mapa mental, etcétera, si quieren generar algún insumo gráfico, que yo obviamente pienso que les va a ayudar, porque siempre yo hago la reflexión de que cuando leemos, si no tenemos una ayuda a memoria, un organigrama, un esquema, una toma de notas, no es tan fructífero el hecho de leer. Entonces, les planteo eso para que nos volvamos a conectar a las 10 de la mañana, a hacer unas reflexiones desde ustedes ahora, ¿sí? De cómo les fue con esta lectura. Y les vuelvo a enviar un nuevo enlace minutos antes de que nos volvamos a conectar. No sé si tienen alguna inquietud, por favor revisen antes de desconectarnos si tienen acceso a esta carpeta que está en su aula virtual, perdón, en la carpeta de Drive que les compartimos, por favor, con la profe Grace. Bueno, buenos días, arquitecta. Disculpe que le moleste. Lo que pasa es que casi varios compañeros no estamos en el correo y yo en lo personal no tengo los archivos ni los enlaces. Los enlaces para acceder a su clase me tienen que pasar mis compañeros y que les agradezco muchísimo. Pero algunos compañeros no Ya, tenemos nada de esa información, arquitecta. ya, o sea, lamentablemente es la base de datos que nos dieron desde la facultad. Se, un poco es complejo porque ustedes no tienen un correo institucional, nos toca crear estas reuniones de Teams que duran una hora más o menos, luego toca generar otros enlaces. Entonces, yo sí les pido que, que hagamos eso, o sea, que nos compartamos. Yo les agradezco mucho ese compañerismo que han tenido con los compañeros, valga la redundancia, que no están en la lista, como les incluimos todas las personas que nos enviaron esa información. Eh, a ver, este libro me parece que está en línea para los que no tienen acceso. De todas formas, yo entiendo que hay personas que sí tienen acceso. Por favor, les pido que les compartan esa carpeta, que les compartan esos PDFs. Por ejemplo, no sé, disculpen, pero le comprometo a alguien, no sé quién se compromete, por favor, para pasarles esta información. Alguien que sí tenga acceso. Tal vez por este chat les podríamos mandar el link. El, podría ser, sí, y si es que no, compartan por WhatsApp. No sé si Patricia me puede ayudar con eso, para que les, como me dicen que no tienen ni siquiera acceso acá al link, para que más personas se puedan conectar. No sé si Patricia me puede ayudar, por favor, con eso. Si es ya, que ahorita le va a salir chat. Ya, muchísimas gracias, te agradezco infinitamente, como me dicen que hay personas que no pueden acceder. Entonces yo les vuelvo a enviar el enlace y ustedes por favor por WhatsApp, yo estoy casi segura que tienen un grupo para que envíen también el enlace y se puedan conectar más personas. Ya, entonces dicho eso, les digo, ahorita sí, a mí me